hermanos. Muy buenos días, Dios me los bendiga bastante. Miren, abran por favor su Biblia en el Evangelio de San Juan y van a ir al capítulo 4 al versículo 46. Voy a leer. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Cafarnaúm un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viere señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse. ¿No les parece maravilloso el mensaje? Maravillosísimo. De veras que cuando leemos este pasaje, nos miramos la ternura del Padre con el Hijo. Y la ternura también de Jesús, el poder, la autoridad y las promesas que acompañan a Jesús. Lo cierto es que aquí estamos mirando que vino este hombre oficial, un funcionario del rey. Viene ante el carpintero, ante Jesús, que era un carpintero. Y lo que dicen, verdad, que yo creo el oficial era un hombre con un puesto muy alto en el palacio de Herodes. Y lo que estamos mirando, que este hombre primeramente se tuvo que tragar su orgullo, tuvo que armarse de humildad para venir a presentarse ante Jesús. Porque primeramente él no era judío. Aparte, tenía una posición pública muy elevada. Oigan, y venir y acudir por ayuda ante un carpintero, mirándolo de esa manera, no creo que le fue fácil. Pero yo creo que la ternura sobre un hijo, el amor sobre un hijo, va más allá de muchas cosas. Ya le importó poco, sino él se lanzó. Se lanzó hacia donde Jesús, porque oía de las maravillas que acontecían donde en cada lugar se presentaba Jesús. Entonces nos dice aquí que Jesús comenzó y dijo, cuando viene y le dice que su hijo estaba a punto de morir. Dice aquí la palabra, dice que vino y le rogó. Y cuando dice le rogó, es que estuvo pidiéndole mucho, rogándole a Jesús: por favor, ven y sana a mi hijo. Y Jesús, con lo que lo recibe, no solamente a él, pero a todos los demás. Digo, si no hubiera señales, no creeréis. Como si le hubieran echado un vaso de agua, ¿no? Va el hombre a pedir ayuda y Jesús lo recibe con esto. Jesús sabía lo que estaba hablando, porque si aquel oficial no creyere en Jesús, en realidad se hubiera regresado y se hubiera ido ofendido.
Pero él creía y se mantuvo firme en su petición y le siguió diciendo, por favor ven porque está a punto de morir mi hijo. Hay muchas cosas aquí que tenemos que ver, porque todo esto es de grande ayuda para cada uno de nosotros. Porque en primer lugar, para llegar a donde Jesús, tenemos que llegar con humildad. Tenemos que llegar con ruegos a pedirle al Señor para ser escuchados. Y en realidad tenemos que tragarnos cualquier orgullo que traigamos. Porque en realidad Dios mira los corazones. Y había mirado el corazón de aquel oficial. Y aguantó aquellas palabras. Y lo que vemos aquí es que Jesús, ¿verdad? Todavía le dijo, desciende antes de que mi hijo muera. Le dijo Jesús, ve, porque tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra de Jesús y se fue. ¿Se ponen a pensar ustedes? Se fue. Y lo único que lo confortaba en el camino era la palabra de Jesús, que le había dicho que su hijo vivía. No fue fácil para el oficial, no fue nada fácil. Vemos aquí más adelantito que él le preguntó, el oficial le preguntó a sus criados que a qué horas había sido sano su hijo, y le dicen que como a las 7. Primeramente lo que vemos aquí es que el oficial había caminado, había partido de Cafarnaúm a Caná, a donde estaba Jesús. Eran 35 kilómetros. 35 kilómetros. Oigan, y no es como ahorita, que ahorita agarramos el carro, agarramos la camioneta y en un ratito ya estamos fuera de la ciudad. O manejamos, ya estamos en Fort Worth, que son más millas, pero no vas caminando. Lo cierto que el oficial había venido desde un día antes en busca de Jesús. 35 kilómetros. El que conoce Tierra Santa, pues se va a dar cuenta que no es como aquí que es plano. Allá es puros altibajos, cerros. Y en aquellos entonces pues no había la facilidad para transportarse, sino en burro, a pie, a caballo, como haya sido. Pero el oficial se aventó muchas horas en ir a donde Jesús. Y de igual manera regresa otros 35 kilómetros otra vez. Yo me maravillo porque yo veo la necesidad, la angustia que tenía el oficial. Muchos de nosotros pasamos muchas veces por esas angustias. ¿Qué no haríamos por un hijo? ¿Qué no haríamos? Y a veces pues nos quedamos cortos porque somos muy limitados, no podemos hacer mucho. Pero tenemos a un Señor que las promesas de Él están vivas. Él sigue siendo el mismo. Él es el maravilloso Señor. Y desciende, ¿verdad? Y lo que me maravilla también aquí, lo que dice aquí, ¿verdad? Que ya le dijeron a qué horas había estado mejor el muchacho. Y él creyó. Se le vino a la memoria cuando Jesús le había dicho, vete porque tu hijo vive. Y entonces cuando él lo oye, ¿verdad? Dice que creyeron él y toda su casa. Bendito el nombre del Señor. Y esto es lo que está lleno este mensaje de amor y de agradecimiento. Es lo que está lleno este mensaje. Porque aquel oficial recibió el favor, recibió la bendición de Jesús. Y no fue como muchos, ¿verdad?, que reciben la bendición y se alejan del Señor. Se alejan. Sino que él creyó con él y con toda su casa. Y es una bendición maravillosa. Porque él no la tenía fácil. ¿Ustedes la tuvieron fácil cuando se arrimaron al Señor? No la tuvieron fácil. Muchos teníamos miedo al que dirán, ¿o no? ¿O no? Yo me acuerdo que decía, no, pues me van a decir que este es un agüitado.
Este es un maricón, me van a decir. Ando en el camino de Dios. Pues éramos muy machines, decíamos allá en Monterrey. Pero este hombre era un oficial. Y tenía un puesto público muy alto. No solamente se estaba enfrentando a las burlas, a los maltratos, pero también estaba en juego su vida al seguir a Jesús. En esos tiempos era muy delicado seguir a Jesús. Hoy no. Hoy no. Hoy no es muy delicado. Aunque fuera muy delicado, sí, si en realidad viviéramos la fe como la vivieron aquellos hombres. Fuera distinto si los que en realidad somos cristianos viviéramos, ¿verdad? Y habláramos o nos metiéramos, no donde no nos interese, pero cuando es conveniente hablar, cuando es conveniente poner en alto el nombre de Cristo, sería muy diferente. Habría persecución aquí en este país. Pero mientras no se pare el cristiano firme, pues no va a haber persecución. Lo cierto es que el oficial se la rifó. Se entregó él y toda la familia. Es una bendición grande. Había reconocido, había ido, estaba en angustia, había ido en busca de Jesús para que le sanara a su hijo. Y no solamente se lo sanó, pero también le sanó el corazón a él y a toda su familia. Es algo maravilloso, mis hermanos. Lo cierto es que las promesas del Señor están vivas. Las promesas del Señor todavía están en vigencia, todavía. ¿Qué necesidad tenemos ahorita en la que Jesús no se dé cuenta? ¿Por qué no hacemos un alarde de fe, mis hermanos? Como este hombre. ¿Qué fe tuvo este hombre? Una fe formidable. Se le ataca cuando llega, pero él aguanta. Él sigue pidiendo porque le dolía la situación en la que se encontraba. Muchos de nosotros a veces nos encontramos en situaciones deplorables, de angustia, de dolor, como que si ya nada nos puede ayudar. Pero si en realidad creyéramos en las promesas de Jesús y esperáramos, sería distinto. Pedirle al Señor que nos bendiga. Las promesas de Él están vivas. Él es bueno, Él es maravilloso. Mis hermanos, en aquel tiempo Jesús enfrentaba pura oposición. Oímos los evangelios, pura oposición es lo que se queda en mente, ataques contra Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora hay un olvido sobre Jesús. Pero Él sigue siendo el mismo Señor. Es el maravilloso Señor. Hermanos, que en este día, mis hermanos, podamos entender y creer que las promesas del Señor están vivas. Amén. Y sería muy diferente para cada uno de nosotros. Jesús, así como vio el corazón de aquel oficial, Él mira nuestros corazones. Él mira y Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él conoce las necesidades. Solamente es de que nosotros las creamos. Y que le digamos al Señor, ayúdame por favor. Mira, ya no aguanto. Ya no veo la puerta. Ya no la veo, Señor. Ayúdame, por favor. Y yo les digo, perseveren. Porque el que sigue tocando se le va a abrir. Al que ruega y al que ruega, el Señor lo va a escuchar. Lleguemos ante Él en humildad, dándole gracias a Dios primeramente porque es bueno. Y roguémosle, no se cansen de pedirle, pero tengan un espíritu, mis hermanos, de humildad cuando se acercan al Señor, como lo hizo este oficial. A Él le importó poco que lo recibiera con esas palabras, pero Él siguió rogando y rogando y rogándole. Y el Señor sabía que había fe ahí. Pero Él siguió, lo dejó. Y así a veces así nos deja el Señor. A veces no son contestadas nuestras oraciones, pero no porque Él no las escuche. Él está mirando todo. Pero hay algo, ¿verdad? Porque a veces no recibimos. Hay algo.
Y eso solamente entre el Señor y tú. Solamente. Pero sí les digo, el Señor sigue siendo bueno. El Señor es el mismo Señor maravilloso. Es el Señor de las promesas. Es el Señor de la vida. Es el Señor de hoy, del mañana. Es el Señor. Mis hermanos, bendito el nombre del Señor. Y dice aquí, y creyó él con toda su casa. A él le importó poco lo que viniera por delante. Lo que viniera cuando él fuera al otro día a trabajar a la corte del rey. Le importó poco. Pero había encontrado lo que todo hombre buscaba en aquel tiempo, mis hermanos. Y como hoy en día busca toda la gente la paz. Y no la había, pero la encontró en Jesús. Mis hermanos, que esa paz y que esas promesas del Señor, que son vivas, puedan habitar en sus corazones, puedan habitar en sus corazones, para que ustedes, mis hermanos, podamos juntos vivir una vida mejor en el Señor. Dios es maravilloso y sigue siendo el mismo y Él no va a cambiar, porque Él es Dios. Mis hermanos, Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Mucho ruego por todos los que nos ven por medio de internet, que Dios me los bendiga bastante. Y acuérdense, las promesas del Señor están vivas, siguen vivas, están en vigencia y no terminan. Mis hermanos, Dios me los bendiga mucho y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.